Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepao Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Ente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radioactiva, Guanta, Radio Continental. Canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV y las plataformas móviles. El Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web. Rosa María ya está lista porque hoy día vamos a tener nuestro invitado en el primer momento, así que vamos con las menciones. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y en el mundo. Gracias a todos por la gran audiencia que tenía el programa ayer. Hoy día también vamos a tener una entrevista muy al principio del programa, así que nadie se mueva. Pero vamos con los auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centric, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centric.com.pe. Palestra, International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho, que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del año 2024. Para mayor información, ingresa a institutopalestra.com o escribe al 51 994 820 148. Y ustedes, por supuesto, se los recordamos siempre, nos pueden ayudar bien a sostener este programa. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece acá debajo de mi barbilla, en pantalla, y hacer una donación a través de cualquier billetera electrónica. No les va a demorar más que segundos, la verdad. Y les estamos muy agradecidos por todas las colaboraciones que recibimos todos los días. Y si no pueden hacerlo, lo pueden hacer a través del sistema PayPal para, sobre todo, los peruanos que viven en el extranjero, que no tienen acceso a veces a las billeteras electrónicas. Es un sistema muy, muy sencillo de transferir para transferencias a través de cualquier tarjeta de crédito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página web www.radiosantarosa.com.pe y seguir las instrucciones. Además, ahí están albergados todos nuestros programas. Si no vieron el programa de ayer, ahí lo pueden encontrar. Muy bien, hoy día vamos a estar con Waldo Mendoza en unos instantes. Él está en el Cusco, en CADE. Este es un CADE importante porque el Perú se encuentra en medio de una recesión económica. Y la recesión económica tiene como principal problema es la falta de inversión privada. Y los que se reúnen en CADE, en Urubamba, son empresarios o líderes empresariales que tienen una especial preocupación por justamente la inversión en el Perú. Es ahí donde tienes que persuadir y convencer y demostrar que el Perú está en un camino de estabilidad jurídica y que esa garantía de estabilidad jurídica le permite a alguien invertir con la presunción de que además del riesgo del negocio, no va a tener un riesgo institucional. Que puede asumir el riesgo del negocio, el riesgo siempre te puede llevar a perder, pero que eso no se va a deber a el entorno, sino se puede deber la pérdida a tu propia mala gestión. Lo que un inversionista no puede aceptar
es que por causas exógenas a su inversión pierda. Entonces el Estado le tiene que garantizar que esas causas exógenas para disuadirlo de invertir no existen. Eso es lo esencial. ¿Lo logró ayer Alberto Tarola? Vamos a conversar de eso hoy. Y ya está con nosotros Waldo Mendoza, casi listo desde Urubamba, justamente desde el Cusco, para conversar de todo lo que ofreció ayer el señor Alberto Tarola, que se parece mucho a lo que ofreció la semana pasada con el ministro de de Economía y Finanzas, el Plan de Reactivación Económica Unidos. Según la nota de prensa que la tengo acá, impulsará la recuperación del crecimiento a través del impulso al crédito y un shock de inversiones. Inversiones públicas, pero se puede garantizar 7 proyectos de inversión minera privados. ¿Es posible garantizar eso desde el Estado? Muy bien, ya estamos con el economista Waldo Mendoza, ex ministro de Economía, que ha tenido algunas palabras, hay que decirlas, muy duras para este régimen. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Encantado, Rosa María, de estar contigo y con tus seguidores, que son muchísimos. Bueno, sí, lo sacamos al amanecer y hemos empezado con usted porque sabemos que tiene luego que cumplir con obligaciones dentro del propio CADE. Pero lo primero que llamó la atención del discurso del señor Otárola ayer es: la culpa es de Castillo, la culpa es del Yacu, la culpa es de las protestas, la culpa es del niño, pero nos vamos a recuperar el primer trimestre del año 24. Y uno se pregunta, si la culpa es de tantos y el primer trimestre del año 24 estamos esperando el niño, ¿cómo es que nos vamos a recuperar? ¿Le quedó claro eso o no le quedó muy claro? Vale la pena, Rosa María, indagar sobre las razones de esta recesión, ¿no? Hemos tenido 3 trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno, y eso implica que esta recesión, si bien no es intensa, es la más prolongada desde el Fujishock de 1990. O sea, no estamos frente a un problema menor, ¿no? Las razones yo diría que son esencialmente 3. Una razón poco discutida en la prensa es la naturaleza del ciclo económico. Eso quiere decir que durante la pandemia, nuestro Banco Central de Reserva, nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, gastaron un montón de sus municiones, porque había que hacerlo, ¿no? Y luego, naturalmente, no se puede gastar municiones todos los años. Hay que recomponer esas municiones. Por lo tanto, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, en los siguientes años, 21, 22 y parte de este 23, hizo política fiscal contractiva, es decir, inyectó menos dinero de lo que sacó de la economía. Es decir, quería bajar el déficit fiscal, quería bajar la deuda pública y por lo tanto tenía que hacer todo lo contrario a lo que había hecho en el 2019 y el 2020. Tiene lógica porque los gobiernos son así. Parece prudente, ¿verdad? Es prudente. Ahora en los buenos tiempos para esperar los malos momentos. Y en el caso del Banco Central, recordemos que durante la pandemia, el Banco Central bajó su tasa de interés a 0.25% anual en soles, que es la tasa históricamente más baja. Nunca hemos tenido una tasa de interés tan barata. Y luego, no puedes permanecer con esa tasa de interés toda la vida. Luego viene también la inflación y por lo tanto el Banco Central empieza a elevar la tasa de interés. La tasa de interés que estaba en 0.25 al año en julio del 2021 llegó a 7.75 en enero de este año. La tasa de interés real, que es lo que realmente les cuesta a los empresarios y a los consumidores, pasó en ese periodo de menos 3%, o sea, prácticamente nos regalaban la plata, a más 3%, una tasa de interés cara. El crédito, que estaba creciendo al 2020, 2021 a 10, 12, 14%, en septiembre último su crecimiento ha sido 0, no crece el crédito. Entonces,
las políticas contractivas, las políticas antiinflacionarias, no solo tienen beneficios, el de bajar la inflación, de paso son políticas contractivas, que no se ha inventado una medicina en el mundo para curar la inflación que no sea indolora, no existe eso. Entonces, esa es parte del enfriamiento y eso explica que la recesión no se ha iniciado ni con el IACU ni con la violencia, porque se inició en el último trimestre del año 2022 cuando no había ni IACU ni violencia. A ese elemento del ciclo económico, de la política macroeconómica sana, conservadora, que ya es distinta a la de la pandemia, se sumaron efectivamente los efectos de Yaku, que fueron particularmente virulentos con la agroexportación. La producción de arándanos en septiembre se cayó en 50% con relación al septiembre del año pasado, una cosa fuerte, y la violencia política que paralizó el PBI del sur. Entonces, esas son las razones fundamentales de por qué estamos como estamos. Ahora hay que decir también, es importantísimo, Rosa María, que esto no es reciente. Cuando un macroeconomista ve las tendencias un poco más de largo plazo, uno mira lo siguiente. A principios del siglo crecíamos más o menos entre 1 y 3%. Hacia el 2010, 2011 crecíamos más o menos a 6, 7, 8%. Antes de la pandemia, más o menos 3%. Ahorita, más o menos a 1% en promedio de los últimos 3 años. Por lo tanto, hay un enfriamiento estructural que viene de atrás. Entonces, ese enfriamiento estructural, más Castillo, más Yaku, más violencia, más la política macroeconómica, explican este resultado. Pero no es un resultado, digamos, de estos años. Es un resultado que venía de atrás. Seguramente con un mejor gobierno no hubiéramos tenido recesión, pero seguramente los crecimientos ya serían modestos, porque no hemos hecho nada nuevo en los últimos años. Cuando un país no hace nada nuevo, no esperemos que algo nuevo vaya a aparecer. Entonces estamos viviendo, digamos, de los créditos que nos dieron las políticas de los 90, la apertura comercial, y todas esas cosas. Y no hemos vuelto a hacer, hemos estado, digamos, muy complacientes y este enfriamiento se venía a venir naturalmente y este enfriamiento se cruzó con estos 3 elementos que han agravado para llevarnos a la recesión más prolongada de los últimos 30 años. Ahora vamos a las soluciones. Lo que hemos escuchado ayer es gasto, gasto, gasto. ¿Esto es lo que nos va a sacar de la recesión? ¿Va a romper este ciclo, esta inercia? A ver, hay algunos elementos que naturalmente van a mejorar el ciclo económico del que te hablaba hace un momento. La inflación, felizmente, ya está bajando. Hemos tenido inflaciones de 8%, ahora ya está en 4% y esperamos que cerremos con un 3%, que ya es una tasa de inflación a la que estábamos acostumbrados. Por lo tanto, el Banco Central ya empezó a bajar la tasa de interés, o sea, ya el crédito va a volver a abaratarse. Eso naturalmente va a empujar a la economía hacia adelante. La política fiscal en el 2024 seguramente va a ser también ligeramente expansiva porque hemos recompuesto nuestras finanzas públicas, seguimos sólidos como siempre, así que eso también debe cambiar. Lo de la violencia, esperemos que ya no se produzca. Y lo del IACU está por verse, ¿no? Está por verse allí. Las previsiones, pues lamentablemente, no son lineales, ¿no? A veces nos dicen que está fuerte, después baja un poquito, después sube un poquito, hasta puede desaparecer. Estos meteorólogos no tienen modelos, el mundo no es capaz de predecir estos fenómenos. Entonces, hasta ahora hay una posibilidad de hacia 35% de que sea fuerte. Entonces, creo que el próximo año está en función a si hay niño o si no hay niño. Si no hay niño, creo que vamos a recuperarnos con tranquilidad, pero insisto en esta tendencia de enfriamiento estructural, porque nada nuevo estamos haciendo. Y ahí usted ha tenido una frase ayer que llamó la atención. Ha hablado de vacío de poder. Boluarte no sabe, no opina.
Bueno, en realidad nos hemos mal acostumbrado a que las autoridades en general no den cuentas de sus actos. Los ciudadanos tenemos derecho a escucharlos y ellos tienen el deber de ser transparentes. Y no es el caso único de la presidenta. La presidenta nunca nos ha dicho qué gobierno piensa hacer, no opina sobre temas trascendentales, no ha dicho nada sobre SUNEDU, no ha dicho nada sobre la Junta Nacional de Justicia, no dice nada sobre nada. Pero su caso no es único. La fiscal de la Nación tampoco nunca da entrevistas. El No. presidente de SUNEDU tampoco lo hace. Entonces, yo creo que la prensa tiene que insistir y hacerlos hablar, porque es... No quieren, créame, no les interesa, porque entonces, desde ese punto de vista no son cuestionados. En una entrevista pueden ser cuestionados o puede evidenciarse sus falencias, y eso es lo que no quiere que se note. claro, es este viejo dicho que en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Pero eso no es bueno cuando uno gobierna un país, todo lo contrario, la boca tiene que estar permanentemente abierta. Hasta Castillo daba entrevistas, ¿no? Aunque sean malas, pero las daba. Pero la señora Poca. Boluarte decía es la presidenta ausente, ¿no? Ahora, están reunidos en Urubamba y uno de los principales problemas que tiene la economía peruana es la falta de inversión privada. Eso es lo que más preocupa. Ayer el ministro, el señor Otaro, el presidente del Consejo de Ministros, ha señalado que vienen proyectos mineros muy grandes. Ha dicho 6, me parece, por 5.000 millones de dólares. Pero para que esto suceda tiene que haber un entorno institucional que no disuada. ¿Qué garantía tenemos de que esto va a ocurrir en realidad? En ese campo, Rosa María, ya entramos al mundo de la política. Somos un país donde la esperanza de vida del presidente es como el niño, no se sabe. Y si eso no se corrige institucionalmente, seguramente en las próximas encuestas vamos a tener como primeros a Castillo y a Keiko, ¿no? Entonces, Claro. algo tiene que cambiar para que la esperanza de vida de nuestros presidentes sea 5 años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución tiene un artículo, el artículo 62. Yo no lo he visto en ninguna constitución del mundo. A mí me parece que Perú es un ejemplo que nos habla con absoluta claridad en español de que los contratos no se pueden cambiar ni por ley. Exactamente. Ayer le decía... Esa es la solidez del esquema peruano. El capítulo económico de la Constitución es lo que nos ha permitido crecer como hemos crecido durante los 15 años que crecimos. Y en particular ese artículo, ¿no? Porque es una garantía para que el inversionista pueda recuperar el fruto de sus inversiones. Ahora, Bueno, le diré, señor Mendoza, que en realidad ese artículo no es más que un viejo aforisma romano. El contrato es ley entre las partes. Es un viejísimo pacta sunt servanda, puesto en la Constitución. Los demás países no necesitan ponerlo en la Constitución porque eso es sagrado en derecho. Pero en el Perú se puso para que el Estado no desconozca contratos. Y eso es lo que ha garantizado la inversión privada. eso es lo que me explicaron los expertos, que en realidad ya estaba, pero no sobra Desde en la Roma. Constitución. No sobra en la Constitución. Evidentemente, si estuviésemos en Estados Unidos, sería pues una idiotez poner un artículo de ese tipo en la Constitución, porque no hace falta, No ¿no? hace Pero falta, aquí, exactamente. O sea, hay cosas que no hacen falta ponerlas por escrito porque es evidente que todos las vamos a cumplir. Bueno, es pacta sunt servanda, es esto. Y obviamente en el Código Civil siempre ha estado, pero se puso en la Constitución por la tragedia que tenía en el Perú de incumplimiento estatal de contratos. Y eso le ha dado una garantía muy sólida a cualquier inversionista cuando viene al Perú y dice, no, perdón, en el Perú no se violan contratos, por lo menos no por parte del Estado. así es, y pareciera que ponerlo en la Constitución no ha sido suficiente para ciertas autoridades, ¿no? Ah, El no, no. alcalde, El el alcalde de alcalde Lima de Lima, se ha vuelto el alcalde de comunista. Lima, ¿Qué vamos a a hacer? ver, el alcalde de Lima ha dado un pésimo ejemplo para la inversión porque con una resolución ha pretendido liquidar un contrato, ¿no?
uno podría esperar pues que personajes como Bellido podrían intentar hacer eso, ¿no? Pero uno no Claro, hubiera esperado Castillo, ¿no? de Castillo, un yo esperaba eso, empresario, Castillo, no de ¿no? Rafael López Aliaga, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo les reclamé ayer a los empresarios, yo he tenido que dar el grito al cielo sobre esto y ustedes no han dicho nada. Y en realidad son los empresarios los que deberían levantar la voz en estos casos, porque es algo que los afecta directamente. Entonces, la parte de la inversión, lo que quería llegar a lo siguiente, Rosa María. Estamos hablando del corto plazo, de los ciclos económicos, si el PBI sube, si el PBI baja. Cuando uno va al mundo del crecimiento económico, es decir, 20 años, 30 años, 40 años, allí volvemos a la teoría del crecimiento económico que nos dice con absoluta claridad, el crecimiento económico de los países depende de cómo evoluciona la productividad de los trabajadores. Y esa productividad de los trabajadores depende de cómo evoluciona la tecnología, el capital físico y el capital humano. Es casi la ley de la gravedad. Eso lo reconocen tirios y troyanos. Con el capital físico, con esto que ha hecho nuestro excéntrico alcalde, algo se ha mellado, ¿no es cierto? Los contratos, a pesar que están en la Constitución, está claro que hicieron bien los constituyentes a imponerlo, porque aún así no se le quiere respetar. La inversión en capital físico está un poco apagada, en parte por eso, y en parte por esta incertidumbre. ¿Cuánto durará la presidenta? ¿Habrán nuevas elecciones? Todo eso. Y el otro elemento es el capital humano, es decir, la calificación de la mano de obra, sus conocimientos, los estudios que ha realizado y todo eso. Y la reforma educativa había sido la única reforma importante quizá de las últimas 2 décadas. No teníamos más que mostrar y estos caballeros del Congreso lo liquidaron. En la práctica han resucitado a la Asamblea Nacional de Rectores y ahí está. Y su presidente es otro señor que no sabe, no opina y no sabemos qué es lo que piensa. Solo supimos por boca de su asesor que los licenciamientos deberían ser eternos. En este caso habría que cerrar SUNEDO, ¿no? Yo no sé para qué existe SUNEDO si van a licenciar eternamente, ¿no? E incluso un proyecto de ley con ese sentido estuvo a punto de aprobarse y la presidenta en ese aspecto tampoco dijo nada. La ministra de Educación en ese aspecto tampoco dijo nada, ¿no? Es una situación muy penosa porque, claro, a veces no se conecta en el, digamos, en el imaginario popular la necesidad de calificar y hacer competitiva la mano de obra a través de la educación superior con el crecimiento del país. No se conecta, no está conectado en nuestra cabeza. O sea, mientras menos competitiva sea la mano de obra peruana, menos crecimiento va a haber. Así es. No hay forma, porque si tu mano de obra no está calificada, no puedes hacer las tareas más rápido, de manera más eficiente, ¿no es cierto? El mismo trabajador no puede hacer más porque sabe más o porque tiene más tecnología. Y el problema es que la universidad en esto sí es una pieza clave, toda la instrucción superior. Y la instrucción superior ha sufrido un golpe durísimo después de un impulso importante que si se hubiera mantenido en 5, 10, 20 años, comienzas a ver los resultados en la productividad laboral. Pero en este momento hemos perdido eso. Y es una tragedia para el Perú, para salvarle el negocio a unos cuantos congresistas, porque para eso es, no es para otra cosa. Es una tragedia para el Perú. Es una tragedia y lamentablemente hay que sentirnos culpables todos. No hemos reaccionado lo suficiente para impedir que eso pase, ¿no? Usted fue miembro, si lo hemos tenido acá, del último consejo directivo de SUNEDU, antes de que los reformaran, ¿no es cierto? Y Efectivamente, éramos parte de un consejo directivo. Eh, Dicho sea de paso, es uno de los concursos más difíciles en mi larga carrera profesional, porque había que presentar la documentación que justifique que mereces estar en este puesto, había que pasar con una entrevista con unos jurados tercerizados, donde SUNEDU no tenía nada que ver,
Luego había que pasar otra entrevista con el Consejo Nacional de Educación y competíamos 20, 30, 40 doctores con publicaciones y así se entraba a SUNEDU, así se entraba a SUNEDU. Y ninguno de nosotros, esa es la parte más importante, representaba a su universidad. Yo soy de la Católica, pero cuando hablaban de la Católica yo me salía de la sala, ¿no es cierto? Entonces, ahora pues es una ANR, es igualita, no hay ninguna Han diferencia, ¿no? creado 3.000 carreras sin supervisión alguna. Sí, ¿Qué va a salir de ahí? es como si hubieran cerrado SUNED. Es como si hubieran cerrado porque la SUNED actual no existe. En la práctica no existe, ¿no? Quieren licenciar eternamente, están creando estas especialidades, así que es una pena para el país. Y creo que es la primera vez que en un programa se establece este vínculo entre crecimiento económico y calificación universitaria. Es una vinculación que en la academia lo tenemos claro, y en Pero no esta la tienen cosa claro, del... creo que no la tienen claro ni en los ministerios, ni en el Congreso, ni en ningún otro lugar. No, creo que no, lamentablemente. Siempre estamos pendientes del día a día, Punche Perú, Reactiva Perú, y perdemos perspectiva, ¿no? Por eso decía en alguna entrevista que de la recesión económica, con Se está. dificultad, vamos a salir, pero ¿quién nos devuelve SUNED? ¿O quién nos devuelve la Junta Nacional de Justicia, cuya esperanza de vida me parece bien cortita, ¿no? Bien cortita, yo también creo como usted. Estamos en una tregua, digamos, pero eso va a morir. La institucionalidad está siendo destruida en este gobierno. Y eso ya no es culpa de Castillo, ¿eh? Ni de No, Yacu, ni del fenómeno del niño, ni de las protestas sociales. Las protestas pudieron parar en parte la destrucción, pero la destrucción es culpa de este Congreso, que está destruyendo muchas otras instituciones, hay varias contrarreformas, pero también es culpa de este gobierno. en realidad lo que hizo Castillo, poniendo en la burocracia a los mejores cuadros de Cerrón, con todo el daño que hizo, son daños reversibles. Reversibles. Tú lo Exactamente. sacas, lo reemplazas, pasa 1 año, 2 años y ya está. Chao Castillo, historia. Pero lo que están haciendo ahora son daños irreversibles. ¿Quién nos devuelve a SUNEDU? Ojalá que haya un congreso pues, de pensantes, un próximo congreso que restablezcan la ley. Y una cosa que es bien importante también, Rosa María, es que el Perú es candidato a la OECD. Estamos candidateando a ingresar junto con Argentina, junto con Brasil, junto con otros países. Y francamente da risa porque uno de los requisitos que pide la OECD es tener gobiernos democráticos, pluralistas, respetuosos del Estado de Derecho, De del hecho, cumplimiento de la ley, y al parecer el Congreso no tiene ni la más remota idea de qué es OECD, porque a este paso no vamos a ingresar ni en 100 bueno, el años, ¿no? Congreso la semana pasada, el presidente del Congreso y la Junta de Portavoces dijo que iban a desobedecer una resolución judicial. Eso a nivel internacional es inaceptable. O sea, un Congreso que desconoce una resolución judicial, normalmente terminan presos. Si en una democracia terminarías preso. Y yo por advertírselo creo que colaboré a que retrocedieran. Pero dijeron que iban a desconocer una resolución judicial. Y hay que decir algo que es grave también. Hay una cantidad importante de congresistas que en pregrado o en posgrado son exalumnos de universidades no licenciadas. Entonces su conocimiento de lo que es el Estado de Derecho es casi nulo. Y mire, ayer hemos tenido un ejemplo, la verdad, en este caso sí eran universidades licenciadas, pero con mucha dificultad, digamos, ¿no? Eh, la verdad es que es bien complicado discutir de Estado de Derecho con personas que no tienen el concepto claro y son legisladores. ¿Qué hacemos, doctor? Eso no se cura. Efectivamente. Ayer hablábamos junto con Diego Macera y junto con Roxana Barrantes, qué cosas se podrían hacer, nuevamente saliendo de la coyuntura, ¿no? Del reactiva, del unidos, y decíamos,
¿Y por qué no replicamos la experiencia del Banco Central para todo el Estado? En Sería realidad, fantástico, en, pero es complicada esa experiencia, ¿no? en Fantástica, pero realidad, en realidad, en términos prácticos, no es muy complicado. Lo que falta es decisión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nuestro Congreso funcionase como la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos, el claro, CBO? En el CBO existe una burocracia, todo el mundo quiere trabajar allí porque es una burocracia bien sofisticada, que sirve a republicanos y a demócratas. claro. Y allí no hay que el congresista que viene, que contrata 10 asesores y les quita sus sueldos. No existe eso porque no vas al Congreso, tienes la burocracia que te sirve, no puedes sacar esa burocracia. Eso legalmente se puede hacer mañana. En Sí, el claro. MEP han hecho quizás sea el mejor legado del ministro Alex Contreras. Están intentando replicar el curso de verano del Banco Central de Reserva en el Ministerio de Economía y Ese es un Finanzas. gran curso, Es famosísimo un además. gran curso, está un poquito desorganizado todavía, pero yo creo que va a agarrar fuerza y de allí entrará la burocracia para el MEF, por ejemplo. Entonces, legalmente nada nos impide hacer eso, pero a ver, pues convencen a los congresistas de que les quitamos sus asesores. ¿No? Además, los asesores que tampoco son muy versados en lo que es Estado de Derecho, porque No, un por asesor supuesto. debería decirle, algunos congresistas sí han recibido buenos consejos de sus asesores porque retrocedieron. Les dijeron, no se metan en eso, van a terminar presos. Entonces eso indica que por lo menos la asesoría funcionó, ¿no? Le dijeron, oiga, pero se están por eliminar las primarias, que eran un gran avance para mejorar nuestra calidad política. Y lo que me preocupa es que el señor Otárola ayer también ha hablado de reforma política y ha dicho que el Ejecutivo está preparando un proyecto de reforma constitucional para clarificar el modelo político, para restituir el Senado, para crear distritos uninominales. Entonces, uno se queda un poco sorprendido porque esas iniciativas tendrían que venir del Congreso. Pero si vienen del Ejecutivo en buena hora. Pero como usted dice, van acompañados de un discurso político de la presidenta sobre qué propone para el país. Hasta ahora no lo hemos escuchado. En realidad, la presidenta podría pasar a la historia si hace una propuesta al Congreso con estos consensos que ya los expertos han descubierto, ¿no? Cámara doble, sí, reelección, el paso argentino, ya lo tenemos, legalmente ya lo tenemos, es una No, lo quieren maravilla. derogar. Lo quieren derogar, entonces yo creo que en este caso, ojalá la presidenta nos escuche, o el primer ministro, podrían hacer una gran propuesta completa y hacer cuestión de confianza, aunque el TC al parecer ya no reconoce también la cuestión de No, confianza. ya se la volaron. Pasa, ¿no? La cuestión de Hace, confianza existe en la Constitución, pero no en el TC. claro, en el TC han dicho más o menos que el Congreso tiene que rogar para que lo cierre, ¿no? No, es algo así Eso es lo como que ha que, dicho su claro, presidente. la cuestión de confianza existe cuando el Congreso así lo desea. Eso es lo que dijo el presidente del TC. Eso dijo el presidente Esa del es TC. otra institución prácticamente destruida, ¿no? Si tú tienes un presidente del Congreso que le da a los congresistas iniciativa de gasto, cuando está prohibido en la Constitución, ya, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, ¿no? Y desnaturaliza. Recuerda, Rosa María, la leguleyada que hicieron para lo de Sunero. Fue Claro, impresionante. Recordemos que los congresistas que habían votado por una ley fueron al TC para que les digan que esa ley no es legal o algo así, claro, ¿no? ellos mismos votaron por una ley que... Claro, Dígame, por entonces, favor, que mi ley por la que yo voté no es legal. así es. ¿Sí? Y el TC ¿Para qué? Para admitió eso. forzar al TC y el TC diría, no, sí es legal, no hay ningún problema. Rosa Y así María, evitar todas las acciones judiciales. Sí, Abel, tenemos la pausa. pausa, y Sí. todavía hay unos minutos más con Sí. el doctor Waldo Mendoza, pero sé que a las 8:50 él parte a las obligaciones del CADE. Vamos a la pausa y regresamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con el doctor Waldo Mendoza, ex ministro de Educación y profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosa María, adelante. Bueno, y en la pausa conversábamos y llegamos a la conclusión de que en el corto plazo sí se puede salir de la recesión. El Perú tiene experiencia, la burocracia tiene experiencia en cómo hacer esto, pero en el mediano plazo, creciendo a 1% o a 2%, lo único que vamos a tener son más pobres en el Perú. Y de eso parece que no hay mucha esperanza de que eso cambie. ¿Qué hacer frente a eso? Entre 1991 y 2019, en el contexto de América Latina, Perú era con absoluta claridad 10º superior. Sí. En algunas variables primer puesto, en otras segundo puesto, en otras tercer puesto. En el bienio 2022-2023 de Castillo y Boluarte hemos pasado también con absoluta claridad al tercio inferior. Entonces, algo hemos hecho mal en este bienio, ¿no? Esa es una buena manera de observarlo. Ahora, ¿cómo hemos estado creciendo a ritmos elevados para nuestros estándares, con una bajada impresionante de la pobreza, todo eso? Básicamente, por las reformas iniciadas en los 90. Un tema que no es muy conocido y que es bien importante es el tema de los mercados. Antes teníamos la idea de que podíamos crecer vendiéndonos entre nosotros, es decir, vendiéndonos en el mercado interno. Que pase el helicóptero un ratito. Sí, y aprovechando el helicóptero, porque acá no hay. Yo escuchaba el debate de Massa con Milei y a mí lo que me dejó impresionada de Massa es que dijera, la economía argentina no puede abrirse al mundo. Yo decía, pero ese debate lo superamos en el Perú en los 90s. Pobres argentinos. Porque la lógica es muy sencilla. Imaginemos que promocionamos la producción de papa guairo. Vamos con todo, crédito cero, insecticidas. Bueno, en el año 1 la producción de papa guairo se duplicará, se triplicará. En ese mismo año 1 los precios bajarán a la mitad o a la cuarta parte. Adiós experimento. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos hecho eso con la palta y una economía cerrada? No hubiéramos producido la palta que producimos hoy. ¿Por qué la economía abierta es importante? Porque el tamaño del mercado es infinito. Claro, no importa. Tenemos problemas. Podemos producir lo que podamos, lo que querramos. Incluso los chinos, ¿no? Siendo 1.000 millones de chinos, se dieron cuenta de que eran 1.000 millones de chinos en estado de miseria. O sea que no constituían un mercado importante. Y se dieron cuenta y dijeron, ¿y por qué no le vendemos a los ricos? Y se abrieron. Y además es increíble, le pongo el ejemplo de Argentina porque Argentina es un país netamente exportador justamente de alimentos, de ganado, de carnes, y que no quieran abrirse al mundo. Es una cosa de locos, y tienen todo para venderle al mundo. O sea, es increíble. No, porque tienen que proteger su industria local. Es un disparate. Pero ese disparate en el Perú, gracias a Dios, se superó, y lo que hizo fue una industria peruana, la que sobrevive, hipercompetitiva, que hoy tenemos productos industriales que se venden también al mundo. Al mundo. Así es. Cambió la lógica del empresario. Entonces, ese es un punto que lo tenemos, no lo hemos perdido. Claro. El arancel para propósitos prácticos es 1%, con los TLCs y todo ya no existe. Lo otro que tenemos es también hechura de los 90s y de esto, ¿verdad? Un Banco Central que es un orgullo para nosotros y un MEF que también con sus dificultades es una institución profesional, ¿no? Sí, lo que le decíamos a Milei, antes de que cierre el Banco Central de Argentina, ¿por qué no mira el de Perú? De repente le gusta y entiende que las cosas se pueden hacer de otra manera, ¿no? El gran problema que tiene Argentina, Rosa María, es el mismo problema que teníamos en agosto de 1990. Exactamente. Ante eso, ahora
la institucionalidad argentina posiblemente no te permita hacer un paquete como el que tuvimos nosotros, Claro, ¿no? que fue una Entonces, revolución. Pero fue la es una última gran revolución revolución que tuvimos, pues que, necesitamos una revolución de nuevo. en un semestre corrigieron las finanzas públicas, un paquetazo enorme, dolorosísimo, pero que resolvió ese problema que los argentinos no pueden resolverlo desde la época de Perón, ¿no? Claro, tienen Entonces, 40 años con el problema, no lo resolvió. Claro, el Perú lo vivió también, 10 años, pero en 6 meses lo resolvió. Y vacunó al país. Vacunó al país contra la inflación, vacunó al país contra la idea de tener una moneda que no vale nada, vacunó al país, horrorizó al país y el país aceptó el dolor, pero para salir adelante. Hoy por hoy la gente puede aceptar una recesión, pero con una esperanza. El problema es que no vemos la esperanza. Ese es el problema. y lo otro que hicimos para crecer a tasas tan interesantes fue una alianza súper interesante entre el sector público y el sector privado, el que no se habla mucho también. Minerales siempre hemos tenido, desde la colonia, desde el incanato, ¿no? Pero ¿qué son los minerales si están debajo de la tierra? No son nada. La costa peruana, enorme, siempre lo hemos tenido. Entonces, lo que Dios nos ha dado, ahí está. Pero lo que Dios nos ha dado, cuando se mezcla con una iniciativa privada y un sector público sofisticado, competente, resultan las leyes de minería, las leyes de atracción minera, las leyes que permitían contratos largos, de La estabilidad infraestructura, jurídica, la mitad de la infraestructura del tributaria. Perú se ha hecho así. Así es, entonces la minería de hoy es esa. No hubiéramos tenido estos crecimientos de 6, 8, 9% del sub de los productos mineros si no hubiéramos tenido minería, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo mezclado el privado, o sea, no existe en el Perú un emprendimiento de inversión grande que no haya sido complementado por el Estado, no existe. La No, no se puede. agroexportación es otro Son lindo ejemplo. concesiones, así es. La agroexportación es otro lindo ejemplo. Teníamos la costa enorme, no tenía agua. Sabíamos que la actividad agrícola es distinta a la industrial. No puedes nombrar a trabajadores, no puedes contratarlos por un año. Salió una ley ad hoc para la agricultura. SENASA se modernizó. Los campos de la costa tuvieron agua con enormes proyectos de irrigación y ahí está la agroexportación. Exportamos $200 millones a principios de este siglo, ahora exportamos 10,000, ¿no? Entonces, Pero ha pero sido estamos golpeada viviendo, pero son sectores vulnerables porque son golpeados por el clima y son golpeados también por la legislación. Acuérdense ustedes que a fines del año 2021 hubo una modificación legislativa del régimen laboral agrario que está generando ya un impacto en los resultados, digamos, de crecimiento de empleo. efectivamente. Entonces, estamos viviendo de las rentas de esas reformas macroeconómicas, de este motor minero, de este motor exportación no tradicional agraria. Estamos viviendo de eso, pero no hacemos más motores, ¿no? Y en el Banco Central ya no hay nada que hacer porque ya estamos casi perfectos. Claro, O sea, ya claro. no hay cambios posibles, ¿no? Entonces, lo que ahora, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Parece ser un ministerio de promoción de la actividad minera. Aunque el ministro ayer anuncia 5 megaproyectos inmensos de minería para el próximo año, pero nadie sabe dónde están. Además de que va a destrabar proyectos de irrigación que están en manos de gobiernos regionales, que los han prácticamente paralizado en los últimos 4 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como si Lo que acá, nos vendieran el mismo pollo, ¿no? Una y otra vez el mismo pollo. ¿Cuándo va a salir esto? dos temas a propósito de lo que acabas de decir. Uno, el destrave ya es histórico, pues, ¿no? Empezó como llanta. Yo recuerdo Claro, que Alonso Segura se encargaba de los destraves del ministro Castilla, ¿no? claro. Eh, entonces, no hay que hacerse muchas expectativas con eso, ya es historia. Lo otro es este hecho de que enormes emprendimientos público-privados como Majes Siwas 2, como Chavimochic o como Rutas de Lima,
que están a cargo de gobiernos locales y regionales. Eso no va a funcionar, no funciona. Hay que centralizar eso. Si esos proyectos hubiesen estado en manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, hace años que hubieran Ya salido estarían y no operando. hubiera habido este lío del alcalde, no hubiera existido, ¿no? Entonces hay que pensar, la descentralización trae problemas también, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, del megapuerto de Chancay, donde versan tantas esperanzas de que esto sí va a ser un impacto importante en la economía, ¿va a ser un impacto importante el megapuerto de Chancay? De lo poco que sé, me parece impresionante, siempre y No, sí. cuando hagamos las actividades complementarias, ¿no? Porque si no podemos llegar al puerto, no hay nada que hacer. Pero a mí, yo tengo muchas expectativas en eso, porque vamos a poder exportar a precios más competitivos, vamos a recibir productos a precios más competitivos. Yo creo que allí hay que poner todo el empeño y la energía y hacer que los productos complementarios para este puerto estén listos, ¿no? Y en el cortísimo plazo, yo creo que hay que estar muy pendiente del niño costero. Eso nos va a decir si el 24 va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Claro. Sí es realmente un impacto. Toda infraestructura aporta al abaratamiento de los costos, ¿no es cierto?, comerciales, siempre. Porque mientras mejor carretera tengo, más rápido es el transporte, mientras mejor puerto tengo, mejor servicio de puerto tengo, abarata todos los costos, pero claro, tiene que funcionar con todo lo que tiene que funcionar. El próximo año, como dice el ministro de Economía y Finanzas, ¿saldremos de la recesión? Por lo menos técnicamente. Sí, yo creo que sí, por lo que te había comentado. Uno, la tasa de interés ya está bajando, el crédito va a empezar a crecer, va a haber un impulso monetario allí, natural. El fisco también va a ser un poco más gastador, va a tener más recursos. En este año los recursos se nos han caído también brutalmente. Eso es verdad, Ya no tampoco, habrá, la recaudación ha bajado notablemente, como es lógico. sí, sí, ya no habrá violencia, esperemos. Y si no hay un niño costero o si no hay un niño o el niño es moderado, sin ninguna dificultad vamos a salir de esta recesión. Muy bien, muchísimas gracias, nos habíamos comprometido hasta esta hora porque sabemos que tiene obligaciones en el CADE. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido Waldo Mendoza desde Urubamba. Solamente quería, Rosa María, manifestar nuestra preocupación por el tema del fenómeno del niño. Y ya 3 veces me voy comunicando con el INFEN, que es el organismo gubernamental que tiene a cargo el estudio del fenómeno del niño. Me comuniqué con el doctor Coqui Alberto Mosquera Vázquez, que es el coordinador científico técnico de la Comisión Multisectorial, pero él me dijo que el vocero es el presidente del INFEN, que es el señor Jorge Paz. Ya le he mandado 2 cartas y hasta ahora no tenemos respuesta. La comunicación con el INFEN la tengo desde el 27 de octubre. Mira, Claro, o sea, nosotros y es una necesitamos preocupación, una gran preocupación. voceros, claro, nosotros necesitamos voceros oficiales del Estado peruano para poder conversar. Tal vez no les gusten mis preguntas, pero necesitamos que sean voceros oficiales. La última vez que tuvimos un vocero oficial del Estado peruano fue el jefe de Senami acá, y fue una entrevista muy importante porque ayudó muchísimo en la prevención del fenómeno Yaku o del niño costero que tuvimos en marzo. A mí me van a insultar de todas maneras, no se preocupen. O sea, eso es normal. Esa entrevista donde dijimos, va a llover, viene esto va a ser fuerte, es más que un anticiclón, esto es un niño costero, bla, 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 bla. Por favor, revisen sus techos, tomen sus medidas. La cantidad de insultos, ¿te acuerdas, Abel? Sí. Ahora, claro, esos 2 minutos que lo repetí en sin guión se viralizaron y toda la gente me escribía, ¿qué va a pasar? Nada, acabo de hablar con el presidente Senami, hay una alerta de lluvias y nadie parece estárselo tomando en serio. Y el problema, lo supimos después, es que en el gobierno se enteraron por mi programa. No tenían idea. Y no por culpa del Senami, ¿eh? Senami tiene una muy buena página, tiene una muy buena cuenta de Twitter, alerta de cada episodio, activaciones de quebradas, todo el tiempo está alertando. Pero parece que nadie les había dado importancia. Pero de ahí les prohibieron hablar conmigo.
Nunca más nos aceptaron una entrevista. Nadie nos acepta una entrevista que tenga que ver con problemas meteorológicos en el Estado peruano. Y eso es una barbaridad. No por mí ni por el programa, sino por el público. Tienen que difundir los asuntos porque si no la gente no toma sus previsiones. Hay mucha gente que se ha pasado todo este invierno reparando sus techos, cambiando sus tejas, pintando con pintura especial los techos para que no se cuele el agua, en fin, haciendo una serie de gastos que está muy bien. Otra gente está guardando sus plásticos bien, ¿no? Dobladitos para ponerlos en enero. O sea, se toman medidas para poder contrarrestar los daños. Porque una cosa es que llueva y otra cosa es que se te moje todo lo que tienes adentro, ¿verdad? Es diferente. Una cosa es que llueva y otra cosa es que tengas goteras en tu techo. Es diferente, ¿no? Una cosa es que llueva y que se te inunde la casa. Si moviste todas tus cosas al segundo piso, es diferente. O sea, las familias tienen derecho a tomar las medidas de prevención necesarias, así como el Estado tiene la obligación de tomarlas. Entonces, necesitamos información. Nada. Claro, es verdad que el EFEN trabaja con pronósticos. Ahí sí se trabaja con pronósticos. Los pronósticos son, a ver, sobre las variables que tenemos, todo, esas variables se colocan en un modelo y ese modelo te arroja un resultado. Entonces, no es seguro que vayamos a tener un niño fuerte. Un niño extraordinario está en 1%. Un niño fuerte está encima del 30 y tanto ya. Varía. Un niño, de todas maneras, moderado, está encima del 50%. Entonces, si tienes esas variables, y si se enseñara mejor matemáticas en el Perú, la verdad, tienes que tener una conducta acorde con esas variables. ¿Significa que viene el apocalipsis, el fin del mundo? No, pero que tienes que tener información. Y en esto la información se va a construir día a día. Tienes un pronóstico y luego tienes información. Entonces, ¿qué variables se utilizan? La temperatura del mar, ¿no es cierto? Que es una de las variables centrales para un niño. La temperatura del mar en todo el Pacífico, ¿no es cierto? La velocidad del viento, eso no se puede predecir. La velocidad de las corrientes. O sea, todo eso tiene que introducirse y felizmente data hay porque el Pacífico está siendo muy estudiado, no necesariamente por nosotros, ¿eh? Sino porque todos los países que están en el Pacífico están invirtiendo en estudiar el Pacífico. Hay boyas de medición, Estados Unidos, Japón, el Asia estudian el Pacífico y por esa razón tenemos buena data científica que permite trabajar en lo que podría ser un niño fuerte. Y porque además el niño como fenómeno es un fenómeno global. Lo que pasa en la costa de Ecuador y Perú es absolutamente significativo en términos científicos para el clima del mundo entero. Y por eso es que tenemos muchísima cooperación científica, porque a la ciencia en el mundo entero le interesa estudiar este fenómeno. Pero a nosotros nos interesa instruir a nuestro público. A ver si nos escucha alguien. Parece que tuvieran la orden de no venir. Ojalá que el almirante Jorge Paz, con él le he escrito 2 cartas, el 7 de noviembre, el 30 de octubre, el 7 de noviembre, y no tenemos comunicación. Estamos a 15, no tenemos ni respuesta. Sí, así Y que luego, que no se diga que no estamos tratando de buscarlos. Esta es una radio modesta, estamos seguros de eso. Ya nunca hemos pretendido ser arrogantes respecto a nuestras limitaciones. Pero lo que sí hacemos es difundir muchísimo. Y a través del streaming nos ven muchísima gente. Gente que está en todo el Perú. Y a través de toda la alianza de radios locales que tenemos, nos escuchan por radio en todo el Perú. Vamos más allá, muchísimo más allá de Lima. Yo me atrevería a decirle que la audiencia de esta radio y de este programa en particular, sumada a la audiencia de fuera de Lima, es mucho más fuerte que la de Lima. Entonces sí somos un medio importante para este tipo de difusión científica en lo que se refiere a clima. Y sería muy, muy valioso tener a los directivos oficiales. Yo puedo invitar, por supuesto, y lo hacemos, a expertos en la materia, pero no son la voz autorizada del Estado peruano en materia de meteorología, que es lo mínimo que le podemos ofrecer al público. Así es.
Y si no tienen voceros, bueno, entrenen a uno, ¿no? Designen a uno, entrenen a uno y que nos venga a decir las cosas que tenemos que hacer. Y por otro lado, también hay una preocupación, sobre todo en gobiernos regionales, sobre que no se ha ejecutado, Abel, el íntegro de los presupuestos adjudicados para prevenir el fenómeno del niño. O sea, hay un presupuesto para eso. Los gobiernos regionales están terminando el año, vamos a ver cómo termina diciembre, con una ejecución de a veces menos del 50% del gasto total para obra pública. Entonces, no se está gastando el dinero que sí hay para prevenir. Sí puedo decir que he visto, esta semana he estado observando el río Rímac y sí he visto cierto nivel de prevención. Por ejemplo, el puente de Guaycoloro ya está terminado, absolutamente operativo, y es claro que esta vez el río Guaycoloro, cuando se activen las quebradas, no se va a llevar el puente. Se ha hecho una obra de infraestructura grande, importante. También el encauzamiento del Rímac está mejorando a la altura de Carapongo, por ejemplo. Se ha hecho unos taludes impresionantes, ¿eh? Para contener todo el río a la altura de la Universidad Unión, por ejemplo. Y subiendo también hay distintos trabajos, pero, digamos, tiene que ser un trabajo consolidado. Algunas quebradas están teniendo, en algunos casos ya, en cementación. Poner cemento en la quebrada para que el agua no destroce, no erosione más. Algunos están poniendo de nuevo los peines famosos de concreto para retener las rocas más grandes. Todo eso hay que hacerlo de acá a diciembre. En enero comienza a llover. Y ya cuando comienza a llover no hay nada que podamos hacer. Ya comenzó a llover, olvídense, ahí no entra maquinaria, nada. Ahí solamente rescate. Es ahorita. Y hay que decir, ya está empezando a llover, hay una alerta de lluvias para esta semana fuerte, para este fin de semana. Ya está empezando a llover. Y una vez que llueve no hay nada que hacer. Entonces, ojo, están ahí las señales, solo hay que verlas. Están ahí las señales. Muy bien, vamos a la pausa Rosario. y regresamos para hablar de varios temas políticos que tenemos sobre la mesa. Además de la economía, que está en la portada de todas partes por el CAE de ayer y la presencia del señor Otárola, otras cosas han pasado, y sobre todo en el Congreso. Vamos a ir a hablar del Congreso. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos en breves instantes. Pausa. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web centic.com.pe. Alquimia. Ya llega la rifa anual de Radio Santa Rosa, con una buena noticia para nuestros amigos de la radio. Ya pueden adquirir nuestras rifas por la sostenibilidad económica de la emisora, adquiriendo tus tickets, depositando en nuestras cuentas del BCP a través de agentes en las tiendas o farmacias de tu barrio a solo 5 soles. Este año, Radio Santa Rosa te regala premios en efectivo, 3.000 soles, 2.000 soles, 1.000 soles y muchos premios más. Comunicarse al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué está pasando y qué va a pasar hoy día en el Congreso? Y bueno, también... varias cuestiones. Ayer y hoy, pero vamos a hoy primero. Bueno, hoy
se va a censurar, mejor dicho, se va a votar la moción de censura al ministro del Interior. Estaba pauteado para el jueves, porque el jueves había pleno y todos creíamos que en el siguiente pleno, ¿no es cierto?, se iba a votar. Y ayer hubo cierta confusión, yo misma me confundí, me preguntaban para cuándo es, para el jueves, y de repente veo, y no, se había citado para hoy mismo van a votar, miércoles, ya. ¡Fu! ¿Por qué tanto apuro? Porque probablemente no lo van a censurar. Y esa es la noticia. Yo no creo que lo censuren. Van a haber votos pro censura, pero 66 votos para censurarlo no hay. El mismo ministro dijo ayer que no le quitaba el sueño el tema. Le daba lo mismo. Él ya fue y habló, ya se presentó. Y como esta semana se han capturado a los del Brahim, se han capturado a algunos, ¿no?, extorsionadores que nunca faltan, tiene algo para mostrar, va a decir todo está bien, no me censura. Dina Boluarte se trepó un avión y se fue a Estados Unidos. Y que adelanten la censura sin ella en el Perú, significa que no lo van a censurar, porque no nos van a dejar sin ministro del Interior hasta el lunes, desde el miércoles. O sea, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, tal vez. Un poco raro, ¿no? Y porque además han surgido apoyos de todas partes. 35 alcaldes de Lima han dicho, por favor, no censuren al señor, porque por lo menos por él ya nos entendemos. Otros señalan, mira, es malo, pero el que viene podría ser peor, y por lo menos tiene algo que sí es positivo, ya tiene varios meses en el cargo. Por lo menos ya tiene varios meses en el cargo. Es raro que Fuerza Popular lo vaya a censurar habiendo sido tan cercano a Keiko Fujimori. O sea, es raro también. Raro. Y no tienen otro candidato que ofrecer. Renovación Popular, el alcalde de Lima lo está respaldando. El alcalde personalmente de Lima. El líder del partido. Sus congresistas que dijeron que lo iban a censurar, ¿lo van a censurar si el alcalde de Lima le está pidiendo que no lo censure? Bien raro todo esto. Es una finta, es decirle a la población, sí, estamos preocupados por la seguridad ciudadana, pero no es nada. Y por eso lo han adelantado para salir del tema rapidito y chau, chau. Alcaldes de APP, alcaldes de Renovación, alcaldes de Avanza País, o sea, todo el bloque país que presentó una moción de censura, están a favor de que se quede. Entonces no va a haber forma. Y hay un pacto de facto, ustedes saben, con el gobierno de Dina Boluarte. El pacto básico es que Dina se queda, el Congreso se queda. Ese es el pacto. Pero hay otras cosas, ¿no? Una es Dina puede viajar, Dina puede tener el gabinete que ella quiera, siempre y cuando tenga ciertos estándares, ¿no es cierto? Tipo el señor González Olachea, que es muy del gusto de la derecha en el Congreso, está muy bien. Pero eso de andar censurando ministros, no. Y no han censurado a un solo ministro desde el 7 de diciembre del año pasado. En comparación con el gobierno de Castillo, ni que le diga el gobierno de Kuczynski. ¿Por qué? No es un tema ideológico, es un tema político. Kuczynski y Castillo les han censurado ministros igual. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es crear un poquito de bulla, que usted diga, sí, qué barbaridad, qué mal está la seguridad. El gobierno se está ocupando, el Congreso se está ocupando. Luchar contra la seguridad ciudadana parte de dos variables. Una, inteligencia policial. Éxito en el Brahim, inteligencia policial. Pero inteligencia policial para desbaratar ahora bandas de secuestradores, de extorsionadores. Inteligencia policial. Porque son bandas. Tienes que desarticularlas, capturarlas, meterlas a la cárcel, que cumplan su condena. Muy bien. Y dos, patrullaje. Patrullaje intenso. Si no se invierte en ninguna de las dos cosas, no importa quién sea el ministro. Este o otro, da lo mismo. Esos son los dos ejes de toda la política criminal. Cuando tú subes en esos dos, bajas el delito. Más patrullaje, más inteligencia policial, menos delito. Menos patrullaje, la mitad de la flota como chatarra en talleres, ¿no? Menos inteligencia policial, más delito. O sea, al final del día, lo que decía Waldo Mendoza, ¿no? Hay muchas cosas que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo podemos hacer. Si no se hace, o sea, ¿cómo mejora la productividad laboral del Perú? Con mano de obra calificada. ¿Dónde se califica la mano de obra? En las universidades e institutos superiores.
¿Qué hago para mejorar la calidad y la productividad de mano de obra peruana? Mejoro la calidad universitaria, mejoro la calidad de los institutos. Si no mejoro la productividad del trabajador peruano, no es competitivo frente al mundo. Si decae la educación pública y privada, porque no hay medición de calidad de la misma, decae la productividad del trabajador, decae el crecimiento del Perú. Dije, hasta todo esto se sabe. No hay que ser un genio. El Congreso decidió, por beneficios personales de los miembros del Congreso, destruir la supervisión para la calidad de la educación peruana en el nivel superior. La población no protestó. Esa es la verdad. Uno esperaría que las universidades, los estudiantes hubieran salido a la calle a protestar por la destrucción de sus carreras. No, 3.000 carreras ofrecidas sin supervisión. En universidades que se han licenciado con las justas, con estándares mínimos. Y después, cuando esos profesionales entran al sector público, y ustedes los ven, son los congresistas que tenemos. Son producto de esa educación. Personas que no saben ni siquiera qué cosa es Estado de Derecho, no lo entienden el concepto. No pueden con las abstracciones básicas, ¿no es cierto?, de formular un proyecto de ley. Ese es el resultado de la educación pública y privada en el Perú de mala calidad. Eso es. Sinvergüenzura también, por supuesto, también. Quiero creer que también hay de sinvergüenza. Pero lo primero es lo que obtuvieron en su educación universitaria. Entonces, ¿hay soluciones para las cosas? Sí. Pero con un Congreso que destruye todo, se va a salvar el ministro. Se va a salvar. Ojalá que haga lo que hay que hacer. Lo otro es la reelección de alcaldes y gobernadores. Se aprobó como por un tubo ayer. 14 votos a favor en la Comisión de Constitución. Nos quedamos alcaldes y gobernadores. En efecto, obviamente, inmediato para los que están ahora. Pero hay un pero que es bien grande. Primero, tiene que aprobarse en el Pleno. Y segundo, necesitas 87 votos en 2 legislaturas. Porque esto es reforma constitucional. Constitucional, ahí tienen la votación. 87 votos en 2 legislaturas. Esto es reforma constitucional. La reelección tiene pros y tiene contras, como explicamos ayer. Pro es que permites que personas con experiencia se queden en el poder. En un país donde la experiencia es poca. Y es valioso tener personas con experiencia en el poder. Sí, es verdad. Esta reforma constitucional, ojo, no permite la reelección perpetua. Permite la reelección por un solo periodo. En otro no puedes reelegirte y de ahí puedes volver a empezar. Pero siempre tiene que haber uno intermedio por el cual ya no te puedas reelegir. Eso aminora el efecto de la utilización de los fondos públicos para hacer campaña para el candidato que se quiera reelegir. Pero no la aminora del todo. No se establece la renuncia 6 meses antes o un año antes. En fin, habría que afinarlo, porque el problema es ese. El problema del alcalde que entra a la reelección o del gobernador que entra a la reelección es que tiene manejo del aparato público que no tienen sus competidores. Entonces la competencia no es pareja, pues. Si yo compito contra el que es actualmente gobernador, él va a ofrecer de todo y yo no tengo nada que ofrecer. Un poco lo que pasa en Argentina, ¿no? Lo que le critican a Massa, ¿no? Él está en el poder. No está, pero sí está. Entonces el gobierno de Fernández puede regalar plata en subsidios y movilizar a los electores así, a través de un sistema clientelista de votación. Eso es lo que se quería evitar en el Perú. Pero de otro lado sí han habido problemas. Alcaldes que no tienen ninguna experiencia se demoran mucho tiempo en aprender a gobernar. Y los que nos perjudicamos somos todos nosotros. Su ejecución de gasto ya asignado para obra pública es muy bajo. Entonces, ese es un problema. En cambio, un gobernador reelegido que entra a su 5º año como si fuera, ¿no es cierto?, el mismo periodo, entra con turbo, porque ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y luego también hay unos incentivos, pues, perversos, ¿no? Aquel que sabe que no se va a reelegir no se esfuerza ni un poquito en ser popular.
le interesa un pepino. En cambio, el que quiera elegirse por lo menos va a tratar de estar conectado con su población, tener algún nivel de conexión con lo que su población desea, aspira, quiere, entiende, ¿no es cierto? Y hay cosas que son incluso hasta simbólicas, ¿no? Por ejemplo, acá en Miraflores es un distrito rico, no tiene problemas en tener los jardines bien, no tiene problemas en tener recojo la basura, temas que en algunos otros distritos del Perú son claves o centrales, ¿no? La mayoría, o si no todo, el 99% del distrito tiene agua y desagüe, en fin, sus necesidades básicas están cubiertas. Pero ¿qué hace el alcalde? Persigue todo intento de recreación, que es lo que los mirafloreños desean. Usar sus parques, usar su malecón, usar para la recreación, para el deporte, para la vida armoniosa en el espacio público. Los persigue. Ese alcalde va a ser sumamente impopular, es sumamente impopular. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hubiera reelección, por lo menos se aplicaría un poquito y dejaría de perseguir a las señoras que bailan en el malecón y de repente diría, sí, pues no, si son 6, 7 señoras que están haciendo su ejercicio, mejor las dejo en paz, en vez de mandarles el serenajo. Y sí, pues, a las personas que hacen bulla con un megáfono, con 5 megáfonos, o con un parlante en la casa de Rosa María Palacios, de repente les mando a quitar el megáfono y el parlante, porque eso tengo una ordenanza que lo prohíbe, y me dedico a hacer cumplir la ordenanza. De repente si hubiera reelección. Pero con una reelección, me interesa un pepino. Ya me eligieron, acá me quedo 4 años. A ver que me revoquen. Bueno, de repente lo revocan, ¿no? De repente. Pero así hay ejemplos en todo el Perú. Entonces tiene sus pros y tiene sus contras. Creo yo que el pro para los congresistas es que esto adelante el camino a su propia reelección, que es lo que están buscando. Reelegirse ellos, obviamente. Pero la reelección pasa por un detalle, ¿eh? Tienes que tener el voto popular. Y gracias a Dios los congresistas no tienen acceso a fondos públicos. Gracias a Dios. Por lo menos no directamente. Y si los tuvieran indirectamente es delito. ¿Ok? Por lo menos. Y el castigo del pueblo peruano a los congresos ha sido brutal. En el voto, brutal. Por lo menos a las personas. No a los partidos, ¿eh? Pero sí a las personas. Así que veremos. Veremos cómo va. ¿Qué más, Abel, tenemos? Tenemos entonces ministro que no se le censura, reelección para todos, es algo divertido. Y tenemos también, bueno, la idea de que a los venezolanos los van a expulsar del Perú. Y eso fue parte de lo que dijo ayer el ministro Otárola, ante el CADE, que Kuczynski había abierto las fronteras de una manera irresponsable. Un discurso bastante xenofóbico, pero bastante popular, ¿eh? O sea, que gusta, ese sí gusta. Y que, bueno, tenían 48 horas para largarse y efectivamente en la frontera está comenzando a salir gente, pero no van a salir 200.000, 300.000 venezolanos indocumentados en una semana. Eso no va a ocurrir. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.